Primera, perquè aquesta llei és un atac directe a la nostra autonomia. Així aprovarem una llei de reforma local, que el que el seu partit a nivell de Madrid està fent ataca directament la nostra autonomia. S'ha plantejat vostè fer un recurs d'inconstitucionalitat si aquesta llei continua avançant com va? Però, tot i que això és important, no és el més important, no és el més greu. El més greu és que aquest atac a l'autonomia local se concreta també en la pèrdua de tots els serveis públics municipals. Sap vostè si es concreta aquesta llei el que va suposar per als serveis públics municipals? La pèrdua de 20.000 llocs de treball, de persones que estan treballant directament als ajuntaments i prestant un servei en àmbits molt importants de serveis propis i el desmantellament de tots els serveis socials de teleassistència, d'immigració, de persones amb problemes. 20.000 llocs de treball i vostè ve a dir així que el 85% del que planteja aquesta llei està contemplat. Treballadors laborals que presten un servei molt important en els ajuntaments que no tenen la culpa de la seva crisi. Aquesta reforma de llei que vostès estan impulsant, que té en contra tota, té en contra a tots, excepte el Partit Popular, com la LOMQE, que té en contra i, efectivament, tota la comunitat educativa, que avui ens manifestem, també els pares, per les seues polítiques d'insolvència, portarà al carrer a 20.000 llocs de treball. Tot el treball de promoció econòmica, d'ocupació, de vivenda, d'escoles de música, de guarderies, tot això se'n va fora. De tots els ADLs que estan fent un treball important en la microeconomia municipal. I vostès assenyalen com a culpables uns ajuntaments que no tenen cap culpa, que estan complint bé, que més de 3.000 ajuntaments, molts d'ells governen, però tenen superàvit. I tot això ho va gestionar unes diputacions i una Generalitat que no paga als ajuntaments. Senyor president, a vostè els tècnics o que li ha informat molt malament. Vostè ha de reaccionar. Vostè ha de dir que aquesta llei no ens porta a una debacle, ens porta a l'estat de l'assistència, ens porta al desmantellament dels serveis públics, ens porta a una debacle laboral i ens porta a una situació no de racionalitat ni de sostenibilitat, de gravíssim impacte públic en el que són les polítiques d'atenció municipal. Si per culpa de l'Ajuntament de Madrid, el que ha governat el Partit Popular, el senyor Gallardo, que té 7.200 milions d'euros de deute, sí, Madrid, culpabilitzen a tots els ajuntaments i vostè és incapaç de defensar la nostra autonomia municipal, en quines mans estem? Mira que li estic fent una pregunta, vostè ha d'alçar la seva veu i dir que aquesta reforma ataca les nostres competències, ataca l'autonomia local i va suposar una devaluació social d'un impacte brutal. Vostè no pot ser el delegat del govern a la nostra terra. Vostè no pot actuar subordinat a les polítiques del seu partit. Vostè no pot fer que els ajuntaments siguin les víctimes de les seues polítiques d'austericidi, perquè tot això està emmarcat en l'article 135 de la Constitució. I els ajuntaments, sí, l'austericidi, que ens està eixint molt car, que les seues polítiques d'etes ens estan eixint molt car, que ara, per a incrementar els ingressos públics, necessitem dinamisme, i els ajuntaments són un motor ben gestionats, no com el de Madrid, per a prestar serveis i dinamitzar la nostra economia. Va vostè a analitzar bé aquest tema, evitar que s'acomiaden a 20.000 treballadors i interposar un recurs d'inconstitucionalitat si la norma continua com està en aquests moments? Moltes gràcies. Molt honorable president. Gracias, señor presidente. No podemos esperar otra cosa, señor Morera, de usted y su grupo, esa apocalíptica visión que siempre tiene de las cosas. Hemos sido testigos en otras ocasiones también de la misma visión y como hoy dice la EPA, los resultados que tenemos en cuanto a la reducción del desempleo vienen a confirmar las políticas y las reformas que está haciendo el Partido Popular. Si hubiera sido por lo que usted decía, lógicamente aquí no se hubiera emprendido ninguna reforma. Pero, mire, ¿tiene usted miedo de que hablemos de evitar duplicidades y solapamientos de competencias?
¿Tiene usted miedo de modernizar la gestión de nuestros municipios y diputaciones? ¿Le preocupa que podamos asegurar unos servicios de calidad a todos los ciudadanos? ¿Que haya transparencia y que podamos informar en qué gastamos el dinero de sus impuestos a los ciudadanos? ¿De limitar los sueldos de los cargos públicos y también de los entes públicos de gestión? ¿De hacer más corresponsable a la Administración local de las medidas de control de gasto? ¿Eso le preocupa? ¿Le parece mal? ¿No cree que es lógico, y lo hemos hablado muchas veces en el mundo municipal, el que haya la máxima de que una competencia, una administración y financiación suficiente para cumplirla? ¿No le parece a usted razonable? Estamos, señor Morera, en otro momento de la historia. Todos hemos aprendido de esta situación, excepto parece ser que ustedes. Pero lo que sí que tenemos es que seguir trabajando para reducir el coste de la administración y hacerla sostenible, porque en estos momentos, y tal como veníamos del pasado, era imposible el poder seguir garantizando los servicios dirigidos a los ciudadanos. Y nuestra preocupación, puesto en compromiso, es querer que los ciudadanos puedan tener los mejores servicios y de forma igualitaria en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Esa es nuestra pretensión y, desde luego, lo vamos a defender también en la tramitación de esta ley y todos los días en cuestiones que afectan a los intereses de la Comunidad Valenciana. Pero usted me hablaba, señor Morera, de lo que es defender los intereses de los ciudadanos. Hizo mención en la anterior sesión de control de una afirmación tremenda y que, desde luego, señor Morera, no defiende en absoluto los intereses de los valencianos. Usted arremetió contra una empresa, diciendo que le daba vergüenza el que pudiéramos estar con una empresa que da 15.000 puestos de trabajo en una comarca. Yo le diría a usted que vaya precisamente donde tiene un alcalde, señor Morera, y que le diga que póngase delante del parque empresarial y de la Ford a decirle que no queremos que estén aquí, que renunciemos a más de 15.000 puestos de trabajo. Dígaselo usted a más de las 400 filiales que tenemos de empresas extranjeras y que dan empleo a más de 31.000 personas. Dígaselo usted. Ese es un modelo de lo que tiene que ser la Comunidad Valenciana. El decir que no a que vengan empresas de fuera, que, por cierto, pagan sus impuestos aquí, sino que se lo digan al ayuntamiento. ¿Sabe cuánto ha pagado de IBI la Ford y el parque empresarial? 5 millones de euros. 5 millones de euros. Gracias a que empresas vienen aquí a generar riqueza y empleo en la Comunidad Valenciana. Mire usted, señor Morera, desde luego se está usted quitando la careta, porque ese sí que es un verdadero austericidi a las más de 40.000 personas que tienen su puesto de trabajo gracias a la inversión que están haciendo empresas en la Comunidad Valenciana. Esa es la realidad. Por eso me sorprende y me sigue generando malestar el que ustedes aquí vengan a decir una cosa y luego practiquen justo la contraria, porque son incapaces de llevar ese discurso más allá de lo que son estas Cortes. Aquí dicen lo que creen que la sociedad quiere escuchar, pero fuera tienen que hablar de la verdad, de la realidad que necesita esta comunidad, y es seguir trabajando para que todos podamos tener más oportunidades, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Ahí nos va a tener siempre, siempre, para conseguir que las personas puedan tener más oportunidades en el futuro. Hablar de querer que empresas no vengan aquí a la Comunidad Valenciana o que se vayan, o hablar de discursos que luego en la práctica ustedes no ponen en marcha, eso es engañar a la población y engañar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ahí no nos va a tener nunca de su lado, ya lo sabe. Nosotros vamos a seguir trabajando para que desde los municipios se den los mayores servicios, que haya el mejor escenario para que la Comunidad Valenciana sea atractiva y pueda venir inversión y, desde luego, defender los intereses de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Senyor Panyella. Gràcies, senyor president. Senyor president, vaig a fer-li dues preguntes. Me contestarà avui o tindrà una setmana de temps per a recapacitar i contestar a les que li ha dit el nostre Morera, que li ha costat una setmana contestar-li? Mire, les meves seran més fàcils. A veure, ràpidament. Vol ser vostè el botxí de les societats musicals? Acceptarà ser l'executor de la sentència de mort de les escoles infantils de 0 a 3 anys que tenen els ajuntaments? Sí, perquè la posada en marxa del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local les considera competències impròpies i, per tant, els ajuntaments no es van a poder dedicar recursos. I, clar, la pregunta que me transmeten és esta.
assumiran vostès aquest servei? Estan tremolant. Estan tremolant perquè vostès que no els paguen quan estan sobrevivint gràcies als ajuntaments, que són els únics que s'estan donant els mitjans necessaris per a tirar endavant, i ara diuen que seran vostès els responsables. Els responsables o els irresponsables que van acabar amb aquests serveis municipals. Moltes gràcies. President, mire, senyor Panyella, és que la llei no elimina cap competència. La llei el que diu és que cada competència la té que exercir una administració, la que corresponga per llei. Parlava el senyor Morera de servicis socials i dels treballadors socials. No van a desaparèixer aquests llocs de treball. No, no tenen per què desaparèixer. El servici o bé el presta l'administració autonòmica, que serà la competent i necessitarà de persones en els municipis i persones especialitzades, o bé la llei permetís que sigui mitjançant un conveni de col·laboració i en aquest cas la llei va més enllà. Obliga a la comunitat autònoma a pagar, a financiar el 100% de la seva competència que delega l'execució en un ajuntament. Jo crec que no hi ha cap de problema. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Oltra. Gràcies. Senyor president, ja sabem que a Rajoy no li interessa l'economia. Sabem que el que li interessa és fer ideologia, això sí, neoconservadora. I ahir tenim a Wert i a Gallardón, exponents perfectes de tirar la història cap enrere. L'última traïció és la reforma que dona la puntilla als ajuntaments i, per tant, als ciutadans. Esta reforma vol fer dels serveis municipals un negoci per a quatre, suposa per a quatre que vostès ja estan pensant. Elimina els serveis socials municipals, elimina els serveis educatius municipals, elimina els serveis de salut municipals, elimina les polítiques d'igualtat i d'assistència a les víctimes de violència de gènere. Molt d'aplauso avui així, però després vostès barrenen la lluita contra la violència de gènere. A callar, a callar. Elimina la informació als consumidors, elimina el servei d'orientació laboral i formació per a l'ocupació. És un atac a la democràcia sense precedents. Com pensa vostè evitar el trencament social definitiu fent desaparèixer l'últim recurs dels desesperats, que són els serveis municipals? Moltes gràcies. Un moment, senyor president. Ara té vostè l'ús de la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Senyora Oltra, tinc que insistir, jo crec que vostès han llegit una altra llei. No s'elimina cap competència, simplement es diu quina administració té cada competència. Miren, ja sabem que vostès estan en contra d'esta llei. Vostès estan en contra, entre altres coses, de que es limiten la retribució dels alcaldes, de que es limite el nombre de dedicacions exclusives o el nombre d'assessors. Això també tenen que explicar-ho. Vostès estan en contra de que els valencians, gràcies a aquesta reforma legal, en els propers anys s'estalvien més de 800 milions d'euros. També tenen que dir-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pregunta de la síndica del grup parlamentari d'Esquerra Unida, senyora Marga Sanz. Señor presidente, señorías, en primer lugar, un saludo a la huelga educativa que en estos momentos ya está siendo un éxito. Aulas vacías en primaria, aulas vacías en secundaria, aulas vacías en la universidad y el sillón de la señora consellera también vacío. Señor presidente, esta semana se ha celebrado el juicio sobre el expediente de regulación de empleo de Radio Televisión Valenciana, que ha dejado en la calle a más de 1000 profesionales de la misma. La dirección de Radio Televisión Valenciana ha dado a entender que en caso de que el TSJ dictamine la nulidad del ERE, recurrirá a la sentencia. Por eso le pregunto, señor Fabra, ¿piensa el Consell acatar la sentencia sobre el ERE de Radio Televisión Valenciana y garantizar el mantenimiento de Nou y Radio Nou como medios públicos de comunicación? Muchas gracias. Muchas gracias. Molt honorable president. Gracias, señor presidente. Como no podía ser de otra manera, señora Sanz, aquí
son otros los que se declaran insumisos. Nosotros, la Administración, lo que tiene que hacer es cumplir siempre las sentencias judiciales. Muchas gracias. Señora Sanz. Señores diputats. Señor Fabra, ustedes y los gestores que colocaron a dedo en Radio Televisión Valenciana durante todos estos años son los responsables de la mortífera pandemia que ha caído sobre el ente público. Ustedes estuvieron inyectando virus tras virus hasta darle un golpe de muerte, hasta llevarla hasta el paroxismo y después someterla a una voladura que en estos momentos estamos sufriendo. Han inoculado el virus del despilfarro, señor Fabra, y le recuerdo la visita del Papa, Teconsa, Triskel, los millones del club de fútbol, los cumpleaños de Marrakech y el resultado, 1.326 millones de deuda, 812 millones de pérdidas acumuladas desde el 2008. Inocularon el virus de la manipulación y la propaganda, usando y abusando partidistamente de Radio Televisión Valenciana hasta convertirla en un panfleto, con torquemadas en los informativos. Les recuerdo la manipulación de la información sobre el accidente de Metro, sobre el caso Gürtel, sobre los casos de corrupción, sobre la dimisión de Camps. Y podría seguir así, señor Fabra, de una forma interminable, porque usted sabe también, como yo, que las escaletas de los informativos se decidían en los despachos del Consell, con ese teléfono directo que iba desde Presidencia hasta las redacciones. Inocularon el virus de la ignominia y la eyección, con el caso vergonzoso de Vicente Sanz, un auténtico sátrapa, sin escrúpulos, al que le cubrieron las espaldas, sin ninguna consideración ni protección hacia las trabajadoras acosadas y vejadas que además hoy están despedidas. Y no contento con ello, inocularon el virus de la caza de brujas, con despidos selectivos, amenazas, persecuciones hacia quienes mostraban posiciones críticas a la gestión o defendían contundentemente y hasta el final los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y esos virus, señor Fabra, nos han llevado a la pandemia de Radio Televisión Valenciana. Y su Consell, en vez de hacer un tratamiento de cura, en vez de hacer un tratamiento problema a problema de los que han venido acumulando, la están arrasando. Ustedes son responsables de su mal, pero también son responsables de su destrucción. Una destrucción que se llama Expediente de Regulación de Empleo y cuyo juicio se ha celebrado estos días aquí en Valencia, mostrando el pozo de corrupción y de arbitrariedades que había en la casa. El juicio ha mostrado a la ciudadanía otra dimensión de la corrupción favorecida por el Partido Popular y los costes que ha llevado acarreados. Y a estas alturas, sea o no la sentencia favorable a los trabajadores, la gran perdedora de este juicio ha sido la gestión que ustedes han realizado de Televisión Española, de Televisión Valenciana. Y esa gestión, eso está ya en la memoria de todos los valencianos, porque todos hemos leído los periódicos. Mire, señor Fabra, pero lo más impresionante de todo este juicio ha sido escuchar al fiscal. Habla de vulneración de derechos fundamentales, habla de nulidad. Eso dice el fiscal. Y por eso, a partir de ahora, señor Fabra, el Gobierno tiene que intentar adecentar su comportamiento o plantearse continuar en ese camino, en ese pozo de indignidad en el que están metidos a la hora de tratar los problemas de Radio Televisión Valenciana. Y nosotros le exigimos desde aquí que no recurra a la posible sentencia de nulidad, que no la recurra al Supremo, que no alarguen otro año el padecimiento de los trabajadores, que no carguen a las arcas públicas los costes millonarios que se derivarían de una sentencia de nulidad o también que se derivaría de una improcedencia. Readmitan a los trabajadores, negocien un futuro sostenible con Radio Televisión Valenciana pública, con los sindicatos. Y, señor Fabra, ustedes piensan que Radio Televisión Valenciana es suya. Siga, señora diputada. Gracias. Que es patrimonio de su partido. Y han actuado como un niño maltratado que se cree con derecho a romper su juguete. Y le voy a decir una obviedad que jamás se la han creído, señor presidente. Radio Televisión Valenciana es de todos, no es suya. Y no la queremos ni arrasada, ni amputada, ni en manos de Lladrero. La queremos viva, la queremos pública, objetiva y de calidad, con todos los profesionales que se la merecen, señor Fabra. Molt honorable president.
Gracias, señor presidente. Antes de empezar, decirle que por parte de la Consellería de Educación nos han dado unos datos de lo que es el seguimiento de la huelga. 21,6% en la pública y 1,78% en la concertada. Datos de la Consellería de Educación. Fíjese, señora Sanz, la Administración, y no solo esta, todas las administraciones, han tenido que afrontar una época... Señores diputados, por favor. Gracias, señor presidente. Señora Sanz, como decía, las administraciones, todas, no solo esta, han tenido que afrontar en los últimos años decisiones muy complicadas. Hemos visto cómo durante un tiempo anterior las administraciones crecían, se sobredimensionaban y eso suponía un coste que con los ingresos que habían entonces se podían mantener. Pero la realidad, a raíz de la crisis, ha cambiado lo que es la nueva administración. Es otra cosa y, sobre todo, tenemos que ser responsables a la hora de priorizar lo que es el gasto, dado los escasos ingresos que tenemos la administración, en este caso la autonómica. Y lo que hicimos nosotros es priorizar, y priorizamos en aquello que va dirigido especialmente a la atención de las personas. Ese fue nuestro planteamiento desde el primer día. No sé cuál es su posicionamiento, porque nosotros sí que dijimos que el dinero que teníamos lo íbamos a destinar básicamente a educación, a sanidad y a políticas sociales. Ustedes, desde la oposición, desde no tener responsabilidad en la gestión de los ingresos ni del gasto, dicen que sigamos gastando igual que antes, porque no se han opuesto absolutamente a nada. Mire, hemos hecho más ERES en el sector público empresarial. Hemos hecho una reducción que hemos pasado de 80 entes a principio de legislatura a 32 en este momento. Hemos reducido el gasto del 2011 al 2013 en más de 1.500 millones de euros en el sector público. Y hemos ahorrado en personal 113 millones de euros al año. ¿Dónde estaba usted, señora Sanz? Ese dinero que hemos tenido que reducir del sector público empresarial lo hemos puesto al servicio de la atención de los servicios destinados a las personas. Esa es nuestra política y lo vamos a seguir haciendo. Por eso había que actuar en Canal Nou, porque el coste que suponía para las arcas de la comunidad autónoma no podían ser sostenibles. Y eso parece que a usted no lo tiene en cuenta, porque prefiere salir en la foto, en la pancarta, que no intentar defender con los recursos que hay a las personas que más lo puedan necesitar. Porque esas son las personas que todos los días están trabajando y apostando por la Comunidad Valenciana, señora Sanz. Con lo cual, deje que la Generalitat, este Gobierno, que ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos, mantenga lo que es su política de atención prioritaria a los servicios básicos de los ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo. Y, desde luego, seguiremos utilizando todos los instrumentos que nos da la justicia para poder defender lo que son nuestros principios y es seguir tratando a todas las personas con la misma dignidad y, sobre todo, con la misma prestación de servicios que lo estamos haciendo hasta ahora. Pero, mire, es que ustedes tienen una forma muy selectiva de medir el sufrimiento de las personas. Y tanto ustedes como Compromís firmaron un documento de manifiesto pidiendo la desaparición de la doctrina Parrot. Que sepan que nosotros vamos a estar al lado de las víctimas, aquellas personas que han sufrido y que han visto cómo la violencia les ha arrancado a aquellos seres queridos y que han estado trabajando por la democracia y por los derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Señor Blanco. Senyor Blanco. Sí, senyor president, entenc que no vulgui vostè parlar de Ràdio Televisió Valenciana, perquè esta setmana hem viscut una situació esperpèntica. Directius i exdirectius de Ràdio Televisió Valenciana justificant l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana per la nefasta gestió dels directius de Ràdio Televisió Valenciana. Directius que han estat nomenats, protegits i teledirigits pel Partit Popular. No els fa vergonya? No es moren de vergonya? No fan vostès autocrítica? No pensen assumir responsabilitats? Van a passar pàgina o continuaran igual? Va a parlar vostè de Ràdio Televisió Valenciana? Va a respondre vostè?
I una cosa molt concreta. Pensa que s'ha de pagar 3 milions d'euros a l'any a un equip de futbol per amistosos i una mascota, mentre es tanca un canal que costava menys diners i es tiren a carrera 1.000 treballadors i treballadores? Conteste, per favor. Tinga vergonya. Moltes gràcies. Senyor vicepresident. Senyor president, senyor Blanco, el govern valencià en aquests moments, ni el govern valencià ni cap empresa pública de la Generalitat Valenciana està pagant o patrocinant a cap equip de futbol. No hem aprovat cap conveni per a tindre que patrocinar a cap equip de futbol. Mire, les valoracions que vostè fa, nosaltres deixem que les facin els jutges. Ponem la sentència, quan tisca la sentència l'analitzarem, el resultat i els fonaments, i en aquest moment farem les valoracions que tinguem que fer i en aquest moment prendrem les decisions que es tinguin que prendre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Señora López. Bien, vemos que esto es, como siempre, un paripé y que no van a responder a nada. Pero, en fin, señor Fabra, volvemos a exigir que nos diga si se van a personar en la pieza separada del caso Gürtel, referida a la visita del Papa, al contrato de Radio Televisión Valenciana con la empresa Teconsa, a la corrupción que ha arruinado a una empresa pública que acaba de despedir, ya veremos si ilegalmente, a 1.000 trabajadores y trabajadoras en el ERE más salvaje de todo el Estado. Radio Televisión Valenciana adjudicó a una empresa vinculada a la trama Gürtel la imagen y sonorización del Encuentro Mundial de las Familias por más de 7 millones de euros. La mitad de ese dinero se lo quedaron los amiguitos del alma del señor Camps, como el entonces director de Radio Televisión Valenciana, Pedro García. Señor presidente, debe usted contestar por fin con claridad, sí o no. ¿Va a personarse el Consell ante el TSJ en el juicio sobre la visita del Papa o tiene miedo de lo que pueda contar Pedro García y sus compinches? Señor vicepresidente. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, el Consell lo primero que va a hacer, como siempre, es colaborar con la justicia. Cuando reciba algún tipo de documento judicial, de resolución judicial al respecto, lo analizará. Hará lo que tenga que hacer, siempre defendiendo los intereses de la Generalitat. Muchas gracias. Muchas gracias. Quin punt de l'ordre del dia? Presa en consideració de la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre els moviments cívics ocorreguts a les costes de la nord de Castelló, entorn a la plataforma d'emergència desgast denominat Castor, presentada pel grup parlamentari popular. Per a la presentació i defensa té la paraula el representant del grup parlamentari popular, l'il·lustre diputat... Bé, estàvem en directe escoltant les paraules dels grups de l'oposició en directe, com diguem, al ple de les Corts, en la sessió de control al president de la Generalitat, Alberto Fabra. S'ha parlat bàsicament de 4 grans temes a instància dels grups parlamentaris, del seu propi grup. S'ha parlat del transvasament del Tajo Segura i del pacte entre el govern i 5 comunitats autònomes.